Sean bienvenidos, estimados docentes, a este proceso formativo, orientaciones pedagógicas para segundo y tercer grado de educación básica. En esta ocasión vamos a contar con la participación de la licenciada Carla Méndez, quien nos platicará un poco sobre esos procesos clave que rigen estas nuevas orientaciones de cara al 2023. Sea bienvenida, licenciada, le dejo la palabra. Buen día, es un gusto estar compartiendo en esta ocasión. Un saludo especial a nuestros queridos docentes. Es muy especial compartir en este momento algunas orientaciones sobre el modelo pedagógico. Quiero comentarles que todo el trabajo que se está planteando de transformación en el proyecto educativo del país está enmarcado en la Ley Crecer Juntos de primera infancia, niñez y adolescencia. A partir de esta ley y con el trabajo decidido desde la primera infancia, vemos algunas transformaciones importantes de la educación inicial, parvular y el primer grado como parte de la primera infancia. Pero además, como sistema educativo, vamos a dar un paso trascendental y es pensar en la transformación del nuevo modelo pedagógico con el que estaríamos trabajando también en el segundo y el tercer grado, de modo que tengamos todo un proceso de transformación desde la educación inicial, parvularia y el primer ciclo de la educación básica. En ese sentido, hoy voy a dar un pequeño esbozo sobre 7 procesos clave de la transformación del modelo pedagógico, conversando sobre estos elementos que la fundamentan, pero además con algunas reflexiones sobre la práctica que irán conociendo en las diferentes sesiones de aprendizaje. Para empezar, entonces, uno de los puntos centrales a partir del cual vamos a trabajar algunas premisas de transformación y de cambio en el modelo pedagógico, es cómo pasamos de un enfoque educativo que ha estado centrado en la información y en la enseñanza y damos pasos hacia un modelo pedagógico que esté centrado en el niño y la niña. Esto es pasar de un enfoque de información y enseñanza hacia un enfoque de desarrollo y aprendizaje. Hay 3 elementos importantes acá. El primero es que cuando pensamos en la educación con énfasis en la información y enseñanza, casi siempre lo hacemos desde la vista adultocentrista. Casi siempre estamos centrados, qué es lo que cada niño y niña tiene que aprender en cada grado, en cada ciclo, y regularmente nos centramos en la información que ellos tienen que aprender, todo lo que tienen que memorizar, todo lo que ellos, entre comillas, deben saber. Sin embargo, empezar a transitar hacia esta nueva visión significa hacer valer al niño y la niña como un sujeto de derecho, tal y como lo plantea el artículo 3 de la Ley Crecer Juntos. Pero además significa pensar la educación desde el enfoque del ciclo de vida de los niños y niñas, y que cada niña en su etapa de vida tiene unas características que le son propias. Por ejemplo, de 0 a 3 años, ellos juegan, aprenden mucho más cercano a la manipulación de objetos, a experimentar, y conforme van creciendo, el juego, los hábitos se van desarrollando. En el caso del primer ciclo significaría atender esta etapa entre los 7 y los 9 años, que ya están en una transición de esa etapa de la primera infancia hacia el tránsito de la niñez. Y por otra parte, la finalidad de la educación en este enfoque de desarrollo y aprendizaje debe ser cómo cada niño y niña tiene un potencial, el cual está determinado por todas esas circunstancias educativas que intervienen en una mejor atención. ¿Qué significa esto? Cada niño y niña tiene habilidades y las potencialidades como todos y todas,
pero es nuestra intervención como personas adultas, familias, educadores, educadoras, quienes incidimos en potenciar todo ese potencial que tienen, valga la redundancia. Entonces, transitar de estos enfoques significa que debemos dar pasos importantes en el modelo pedagógico, y el modelo pedagógico es cómo hacemos la educación en las aulas, en los espacios de aprendizaje. En ese sentido, este día nos vamos a centrar en analizar 7 puntos clave de este modelo pedagógico. Para ello, vamos a analizar el primero. Y el primero dice pasar de asignaturas hacia áreas de desarrollo y aprendizaje. Por ejemplo, en el caso del primer grado, y la mayoría de nuestro currículo está así en los niveles educativos, tenemos asignadas ciertas asignaturas para todo el aprendizaje: lenguaje, matemática, ciencia y tecnología, estudios sociales, moral, urbanidad y cívica, educación artística y educación física. Además, tenemos unas horas asignadas. Pero la idea es que en cada una de estas asignaturas hay aprendizajes de habilidades y competencias que se deben desarrollar. En este sentido, estaríamos focalizando pasar hacia esas habilidades y competencias fundamentales de cada una de las áreas de desarrollo y aprendizaje. Como se plantea en esta lámina, estaríamos pasando a construir toda esta relación de desarrollo y aprendizaje en cada una de las áreas de la vida del ser humano. Es así como desde la educación inicial empezamos con el área de comunicación y expresión, y conforme vamos avanzando hacia el primero, segundo y tercer grado, que regularmente está entre los 7 y 9 años, estaríamos focalizando todas las habilidades requeridas para el desarrollo de las diferentes áreas. Y así sucesivamente en la relación con el medio, donde paso a paso el pensamiento lógico también va tomando su fuerza, y pasar al desarrollo personal y social y motriz que necesitan los niños y las niñas. Algunas personas consideran que el aprendizaje por asignaturas nos lleva a aprender lenguaje como tal. Nosotros queremos hacer esa transformación a una visión de que dentro del área del lenguaje, más bien existen una serie de competencias y habilidades fundamentales para el ser humano, que están englobadas en la vida cotidiana, en cómo nos comunicamos y expresamos. Por eso, la idea es centrarnos en estas habilidades. Esto no quiere decir que sustituir las asignaturas por las áreas de desarrollo y aprendizaje significa menos aprendizaje. Al contrario, significa hacer explícito aquellas habilidades y competencias que se deben desarrollar en cada una de las áreas. Por ejemplo, estaríamos hablando de la consolidación de la lectura y escritura como base fundamental para aprender otras áreas. Los niños y las niñas, cuando están en procesos de aprendizaje y no han consolidado su lectoescritura, es difícil que aprendan ciencia, es difícil que aprendan la resolución de otros problemas matemáticos cuando todavía no se ha consolidado este proceso, que es sumamente básico. En ese sentido, esa es uno de los primeros elementos de estos procesos de los cuales vamos a estar hablando. El segundo de los procesos clave tiene que ver cómo organizamos el tiempo y la jornada para el aprendizaje. Entonces estamos promoviendo pasar de un horario de clases hacia rutinas de desarrollo y aprendizaje. Este elemento quizás me voy a detener para poder explicarlo un poco. A veces en la organización tradicional, como el ejemplo que tenemos aquí de rutina de primer grado, nos dice
moral, urbanidad y cívica, lenguaje 45 minutos, lenguaje 45 minutos, y hace una secuencia de tiempo donde están aprendizajes aislados. Nuestra idea de construir rutinas de desarrollo y aprendizaje significa que hay una práctica diaria que los niños realizan y que las niñas también van construyendo junto a sus compañeros y compañeras para desarrollar una serie de hábitos sociales, hábitos personales, pero también hábitos que tienen que ver con el aprender, con la cognición. En ese sentido, uno de los elementos fundamentales va a ser tener un panorama de rutina semanal, como la suma de todas las acciones de aprendizaje durante la semana, tenemos al cierre de cada una de ellas la consolidación y presentación de los aprendizajes. Voy a poner un ejemplo acá. Durante el lunes, martes, estuvimos trabajando cómo se aprenden algunas palabras, cómo es el nombre de algún proceso científico, y estuvimos haciendo un experimento y estuvimos haciendo procesos matemáticos. Como fue repetido durante lunes, martes, miércoles, jueves, esos aprendizajes que son puntuales, la idea del viernes sería consolidar en una actividad dinámica, lúdica, artística, cómo puedo mostrar yo lo que he aprendido. Podríamos hacer, por ejemplo, una actividad de juego, lectura, pintura, donde nos mandemos una nota unos a otros. Y entonces en todo ese producto de trabajo, yo como docente pueda detectar qué es lo que los niños y las niñas han logrado. Ya hay algunos que escriben sus palabras completas, otros que todavía están escribiendo letras aisladas y no lo logran consolidar, y otros que probablemente tienen ya una fluidez lectora, ¿verdad? Entonces, esa es una rutina importante porque a la hora de evaluar, esto nos da un valor agregado para ver cómo proceso voy aprendiendo semana a semana. El otro punto de las rutinas es cómo se organiza cada jornada. Como veíamos en la lámina anterior, estaba una jornada organizada de 45 minutos para cada asignatura. La idea es construir una serie de bloques de 90 minutos o de 45 minutos donde podamos tener una variedad de experiencias internas, garantizando primero que haya un hábito que día a día se va construyendo. Por ejemplo, leer todos los días por placer, porque me gusta leer un cuento, lee un niño a veces, una niña que dirige la lectura o lee la maestra. En otra ocasión se va a hacer lectura individual, cada quien con su libro, pero haciéndola a diario. Pero además, actividad física y cerebral, hacer ejercicio, empezar muy alegres el día, etc. Y luego distribuir todas las experiencias de aprendizaje de las diferentes áreas de comunicación, de relación con el medio, de motoras y toda el área de comunicación y expresión, por ejemplo, y desarrollarlas durante toda la jornada. Intercalando el receso, el momento de compartir, ya sea algún refrigerio o de juego libre incluso que se puede tener. Este es un ejemplo, el que ustedes encuentran acá, en el cual se inicia con 90 minutos, se hace un receso, tenemos un bloque luego de 90 minutos y al cierre de la jornada tenemos un bloque de 45 que está distribuido en consolidar las experiencias de aprendizaje y juego libre. Este solamente es un ejemplo. En esta otra lámina tenemos otro ejemplo, donde empezamos con una actividad de expresión oral y corporal, por ejemplo, conversar sobre la actividad que hicimos el día anterior o sobre cómo nos fue el fin de semana, siempre el espacio de lectura como una rutina cotidiana hasta que lo vamos haciendo hábito, y luego las experiencias de aprendizaje y el juego intercalado.
Podemos también asignar el tiempo en que usamos la tablet o la laptop, bueno, en este caso que es primer ciclo, estamos hablando de la tablet para que podamos hacer uso de algunas aplicaciones. Este sería un segundo ejemplo. Y podemos tener también este otro ejemplo, donde lo que hace es todavía organizar de manera diferente con intermedios de expresión oral y corporal, siempre mantener la lectura. Después del recreo, que todos vienen, por ejemplo, con mucha energía y que cuesta que los niños y niñas vuelvan a su modo natural, ¿verdad? Vienen de correr y vienen de sudar. Podemos hacer 10 minutos de meditación, de tranquilizarnos, para luego disponernos al aprendizaje. Este es otro ejemplo de cómo podemos organizar estas rutinas de desarrollo y aprendizaje. Algo bien importante que quisiera manifestarles acá es la noción de rutina, la noción de construir hábitos diariamente. Y estamos hablando de hábitos que son sociales, también personales, pero que también tienen un gran contenido cognitivo. Y es que aprendemos conforme todos los días leemos, nos hacemos lectores. Paso a paso, día a día, vamos organizando nuestro tiempo. Cómo se hace la secuencia y cómo los niños y niñas aprenden esta secuencia de aprendizaje cuando lo hacemos día a día y se va automatizando todo este aprendizaje y se va viendo como algo normal dentro del aula. Todos los días se lee, se canta, se estudia, se conversa, entonces todas las experiencias de aprendizaje son lúdicas. Eso hace que los niños y las niñas puedan construir hábitos y puedan desarrollar muchas capacidades. Por otra parte, quisiera pasar al tercer punto, que es el pasar de clases a experiencias de aprendizaje. Aquí hay varios elementos que me gustaría conversar. Uno, regularmente cuando uno dice voy a dar la clase, ¿verdad? Como docente, estamos haciendo énfasis en lo que enseñamos. Voy a dar la clase es como yo sé y le tengo que decir al niño y la niña cómo se hace, qué se hace o lo que se aprende. Casi siempre esa noción de clase la tenemos en la vida cotidiana. ¿Quieres que te dé clase? Es porque yo soy el experto que te enseña, ¿verdad? Es algo usual que tenemos en la vida cotidiana. Pero además casi siempre lleva una secuencia lineal de este aprendizaje. La principal idea que está aquí es cómo pasamos de esa clase hacia la construcción de un aprendizaje. Y para que haya la construcción de este aprendizaje tiene que haber una experiencia, es decir, un énfasis en el niño o la niña, quienes son los que aprenden. No es lo mismo que yo le diga, el poema se dice así y su tono y su acento va así, si no es el niño y la niña quien lo practica y aprende la entonación y lo practica frente a sus compañeros y lo memorizamos, si no es parte de. Igualmente, es importante el rol que el docente tiene en una experiencia de aprendizaje. En la experiencia, lo que interesa es que el niño y la niña realice, aplique, experimente. Por tanto, el docente facilita, pregunta o proporciona oportunidades de aprendizaje. Y eso lo hace diferente. Por ejemplo, para resolver un problema matemático, como están en los libros que tenemos en ESMATE, hemos observado algunas prácticas en las cuales al principio está planteado un problema, pero nos ha pasado que algunos docentes de un solo le dan la respuesta al niño y la niña. En ese momento nos perdimos la oportunidad que fuera el niño o la niña quien dijera sus ideas, su posible solución o buscara alternativas de cómo explicar lo que sucedía en ese problema.
obtener 5 o 6 respuestas, conversarlas con un compañero o compañera y llegar a una respuesta común. Hubo un proceso cognitivo mucho más complejo que simplemente solo que se aprenda la respuesta correcta. Eso nos hace diferentes en cuanto a la experiencia de aprendizaje. Y por otra parte, una experiencia de aprendizaje tiene integración, interconexión y relación con otros aprendizajes de otra naturaleza. Por eso, nosotros hemos propuesto, a partir de las experiencias que hemos ido viendo en maestros y maestras de primer ciclo, en las visitas, hemos visto que hay maestros que están transformando y a partir de esa experiencia hemos construido aquí algunos de estos conceptos. El primero es establecer 3 tipos de experiencias de aprendizaje. Una que hemos llamado experiencias integrales, donde hay diferentes áreas del conocimiento y diferentes áreas de desarrollo que están integradas. Por ejemplo, yo puedo empezar a leer un cuento que tiene nociones del área de ciencias y aplicarlas e ir a hacer en el patio una actividad que me permita experimentar con ciertos aspectos de la naturaleza. Empecé por el cuento, seguí con experimentación científica y cerré haciendo una pintura de lo que observé allá en la naturaleza. Ahí vemos cómo se han integrado ya diferentes áreas. La literatura como tal, la comunicación y expresión, la experimentación del área de ciencias, pero también consolidamos con la expresión artística. Ese sería un ejemplo sencillo de una experiencia integral que ayuda a ver diferentes aprendizajes desde diferentes áreas. Algo bien importante es que no se deja de aprender, no se dejan de lado unos aprendizajes de las diferentes áreas. La diferencia es que son aplicadas de manera integrada. El segundo tipo de experiencia es la experiencia específica. Aquí nos referimos a los aprendizajes paso a paso o de proceso que los niños y niñas necesitan. Por ejemplo, para aprender a leer y escribir en el primer grado y otros que lo consolidan en el segundo grado, se necesita aprender coordinación visomotora, la conciencia fonológica, aprender el trazo, cómo se hace y cómo se combinan las diferentes letras para formar sílabas y palabras. Esa es una actividad, experiencia específica que necesito dedicarle tiempo porque lleva un paso a paso. Ese sería un ejemplo. O de otra manera, podemos tener, por ejemplo, un aprendizaje de los números, la noción de número y la noción de cantidad. Puedo aplicarla en una experiencia integral jugando con objetos, separando materiales y empiezo a hacer la diferenciación de la cantidad de objetos que tengo. Pero luego necesito traducir eso que está en material concreto a una experiencia específica donde se aprende cómo es el trazo del número y este número, la cantidad que está representando. Para eso necesito procesos específicos. Pero además estamos proponiendo unas experiencias de aprendizaje autogestionado. Esto quiere decir aquellas que el niño o niña por sí solo puede hacer, le podemos dejar una guía o un material específico y que de manera autónoma vaya y busque el material que pueda manipular, que pueda construir, que pueda resolver de manera autónoma. Ese es el resumen de las experiencias de aprendizaje, pero básicamente lo que estamos pensando como experiencia de aprendizaje es escenarios y contextos con el propósito de transformar, que los estudiantes y los niños y niñas desarrollen sus conocimientos, sus habilidades y sus procesos
así como su crecimiento emocional. Entonces, no es la clase que informa, sino es la experiencia que construye el niño mientras participa, mientras opina, mientras construye, mientras dibuja, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es una diferencia fundamental a la que queremos ir en esta transformación. El cuarto punto, y este es sumamente importante, es pasar de unas metodologías que regularmente han estado centradas en la información hacia metodologías lúdicas y participativas. Aquí tenemos 6 ejemplos de metodologías genéricas, pero que están basadas en observación que hicimos en el aula. Sabemos que muchos maestros y maestras están realizando algunas de estas metodologías. Una es cómo hacemos el manejo del error. Aprender significa equivocarnos a veces para poder construir el en qué me equivoqué y en cómo lo puedo resolver. Bueno, dicen por ahí que muchos de los científicos y grandes creadores de la mejor tecnología de nuestra humanidad cometieron muchísimos errores antes de llegar a tener sus grandes creaciones. Antes de un invento, estuvieron en esa tarea de tratar de inventar y error tras error fueron construyendo y aprendiendo hasta que construyan algo. Y eso sucede con nuestros niños y niñas. Por ejemplo, cuando están aprendiendo la lectoescritura, muchos se equivocan cómo es el trazo, cómo suena una letra a la par de la otra. Poco a poco van automatizando ese aprendizaje hasta que ya pueden escribir o leer de corrido o de forma fluida, como lo diríamos también. Otro punto clave en la metodología es el uso didáctico de la pregunta. Esto es fundamental y tiene que ver con la mediación que hace el docente que decíamos anteriormente. ¿Saben ustedes que los niños y niñas tienen muchas preguntas que hacerse? Decía un científico que muchos niños y niñas por naturaleza quieren ser investigadores, quieren saber de la vida, pero a veces somos los adultos los que le decimos, no, así no es, esta es la información, y el niño sigue y sigue preguntando, o la niña sigue preguntando. Entonces, el uso didáctico de la pregunta tiene que ver con dos elementos. Una, las preguntas que los niños y niñas formulan de todo lo que existe en la vida, pero lo otro es el tipo de pregunta que hacemos como docentes, que no sea un tipo de pregunta literal, sino aquel que ayuda a construir, aquel que ayuda a investigar, aquel que facilita la duda para poder investigar alguna información. Asimismo, otra metodología importante permanente es cómo tenemos un taller de lectura y escritura todo el tiempo. Se lee y escribe todo el tiempo. Aprendemos cualquier área de nuestra vida y de los aprendizajes científicos y de todas las áreas están basadas en leer y escribir. El que va a ser un doctor tiene que leer y escribir, el que va a ser un arquitecto, además de dibujar y toda la noción espacial, necesita leer y escribir. Es decir, para todo entorno en la vida uno necesita leer y escribir. Y si la escuela no tiene una metodología donde siempre se escribe y se lee, entonces no hay oportunidad para desarrollar esa habilidad. La otra, que es fundamental, es la participación y expresión de nuestros niños y niñas. En la vida vemos cómo los niños y las niñas se explican un montón de cosas de la naturaleza, de las ciencias. Ahora, con tanta información cercana que tienen los niños o niñas por el Internet, ellos tienen mucho que contarnos o decirnos. Y la participación y expresión no solo desarrolla todas las habilidades de comunicación oral, sino que también estamos haciendo cumplir un derecho, que es que los niños y las niñas tienen voz y tienen expresión y participación. Otro punto importante será el desarrollo del pensamiento crítico, y esto es uno de los más complejos. Pensamiento crítico significa llegar a preguntarme el porqué de las cosas,
en plantear si estoy de acuerdo o no, pero sobre todo a construir razonamiento, el por qué no estoy de acuerdo. Por supuesto que esto se va desarrollando paso a paso. Si en mi aula, por ejemplo, todos los días se pregunta, se opina, se construyen definiciones a partir de la participación y expresión de los niños, y si nos vamos preguntando, ¿estamos de acuerdo con esto o no? Pero lo hacemos algo de nuestra rutina de aprendizaje todos los días, todos los niños y niñas van a ir desarrollando sus capacidades para dar su opinión, para informarse sobre lo que quieren explicar o para buscar información de lo que quieren saber y tener una opinión de lo que están leyendo. Estamos en un momento de la historia donde la tecnología nos está dando muchísima información y hay niños, niñas, jóvenes y también hay adultos que no tienen esa capacidad de discernir y decir con esta información estoy de acuerdo o no, porque no ha sido parte de nuestra formación, porque casi que estamos solo consumiendo información sin opinar al respecto, sin crear una versión diferente o sin tener argumentos para decir estoy de acuerdo o no en algo. Y estas metodologías, quizás un punto central que tienen, es que los niños y niñas, no solo en su primera infancia, es decir, hasta cumplir los 8 años, sino en la infancia en general, el juego es una herramienta principal para aprender. Seguro que nos ha pasado como docentes, aún siendo adultos, que hacemos una actividad lúdica, tenemos una capacitación y media vez haya juego nos inspiramos. Imagínense que somos personas adultas, no se diga los niños y las niñas, donde su cotidianidad está basada en el juego. Para seguir, tenemos un quinto proceso clave y le llamamos así, de una organización unidireccional hacia ambientes e interacciones multidireccionales. La gráfica que ustedes ven a un lado es la pizarra enfrente y las filas de niños y niñas sentados uno tras otro. Aquí existen diferentes barreras, no solo de la persona que se para o se sienta al frente de los niños y niñas, sino que además esta organización no permite que haya una relación directa entre niños y niñas. Casi que cada niño y niña lo que ve al frente es la parte trasera de la cabeza del niño que está delante. Por eso nos ha pasado en el aula que niños y niñas voltean, ¿verdad? Para ubicarse y platicar con su compañero de atrás o de un lado, porque no es una posición cómoda con la cual ellos puedan aprender entre pares. Cuando en estas edades es natural conversar, tener dudas y estar dialogando todo el tiempo con sus compañeros. Entonces, esto es un paso muy importante. Aquí ven un ejemplo al otro lado de la gráfica donde están todas las mesitas o pupitres o sillas de los niños hacia alrededor. Entonces el docente tiene la posibilidad de movilizarse a los diferentes espacios ahí según las flechas que están en la gráfica, pero además entre niños y niñas pueden tener una interacción mucho más cercana, colocando a las esquinas algunas zonas con algunos materiales para aprender. Esto es interesante porque no solo significa mover los pupitres y que los niños se vean, sino las interacciones, cómo hacemos que los niños y las niñas opinen, se vean entre todos, aprendan unos de otros, que el maestro llegue y aporte, les pregunte, facilite. Entonces la dinámica de aprendizaje se hace mucho más intencionada. Este es un segundo ejemplo. Ya no estamos en círculo, sino que ahora estamos en pequeños grupos y ahí podemos ver cómo el docente se puede movilizar a cada uno de los grupos, colocando algún material específico en algunas de las zonas cuando sea posible. Otro ejemplo lo tenemos en esta lámina, donde podemos tener incluso
grupos de trabajo no tan homogéneos, pero además de que el docente tenga una interacción diferente con el grupo de niños y niñas y entre niñas también. Y este es otro ejemplo donde además del área interna del aula, puedo pensar en un espacio de aprendizaje al exterior. Puede ser en el pasillo, en la cancha o donde tenemos sembradas unas plantitas. El punto es que veamos que no solo estas 4 paredes del aula son un espacio para aprender, sino también que podemos salir de él o cuando podemos mover los pupitres, el mobiliario que se encuentra ahí para poder hacer alguna actividad de movimiento, por ejemplo. Ahora, solamente quiero cerrar este punto reiterando lo que les decía. No es solo movilizar los pupitres, no es solo que lo pongamos en grupo o en U o en O o en diferentes circunstancias. Lo esencial es que yo muevo este mobiliario y esta organización basado en un propósito didáctico y que a la vez intenciono unas interacciones, hago que los niños y niñas construyan juntos, elaboren, conversen, de modo que podemos estar haciendo actividades realmente como lo hemos llamado, que son experiencias de aprendizaje, donde expresan, opinan, construyen, elaboran, etc. El sexto punto, y no menos importante, es el tema de la evaluación. Regularmente y por cultura de vida y por cultura pedagógica, de verdad nos interesa mucho la calificación. Si hay alguien que viene a observar mi práctica docente, le digo, ¿cómo me fue? ¿Cuánto me pondría de nota? O si llego donde un niño o niña y dice, coloreé esto, maestra, ¿cuánto me pone de nota? 10, 8, 9. La calificación ha estado inherente a nuestra cultura pedagógica. Nuestra idea sería cómo pasamos a una evaluación que realmente haga la valoración de lo que estoy aprendiendo. Y aquí hay un desafío importante. Yo en una visita con algunas maestras les decía, ¿qué me diferencia que un niño o una niña de primer grado, allá por octubre, yo le ponga 10, 6 o 4? La pregunta clave es, ¿sabe leer y escribir? Y me dice, sí, todas pueden leer y escribir. Y entonces le pregunto yo, ¿y por qué una tiene 10, otra tiene 8, otra tiene 4? Y me decía, lo que pasa es que ella solo escribía 2, 3 palabras y ella escribía ya fluidamente. Entonces, la nota, en este caso, del aprendizaje de la lectoescritura, es más difícil decir que si alguien que tiene 10 realmente ha aprendido a leer y escribir. Cuando yo hice una prueba donde le hice un dictado y la única manera de ver que sabía leer y escribir era que exactamente escribió las 10 palabras que yo le dicté. ¿Qué tal si mejor hacemos otro tipo de actividad donde además del dibujo coloquemos nuestro nombre completo y escribamos de qué va nuestro dibujo? Aquí lo que voy a obtener es que niños y niñas escriban frases completas, probablemente otros escriban palabras aisladas y otros quizás escriban garabatos. Tenemos ahí 3 diferentes niveles de escritura. Y yo puedo decir, esta niña tiene 4 porque solo hace garabatos. Pero no, en realidad está en una etapa de lectura y escritura en la cual yo tengo que intervenir para desarrollar aprendizajes que me permitan llevarle hasta que aprenda esas letras. Aprender a leer y escribir no es nada fácil. Seguro que a ustedes todos docentes, si ahorita vamos y agarramos un curso de japonés o de árabe, seguro pasaríamos unos 3 años aprendiendo a leer y escribir con esos otros idiomas. Es porque no es fácil. Es porque para los niños, cuando por primera vez ven la escritura, solo ven rayitas, hasta que paso a paso vamos orientándoles y aprendiendo este código que tenemos que se llama escritura. Entonces, no es lo mismo calificar
este proceso que valorar el avance que va teniendo cada niño y niña, ver su proceso. A veces nos ha pasado en algunos análisis con algunas maestras que me dice, este niño o niña se tiene que quedar aplazado porque no escribe las palabras completas. Siempre se come, entre comillas, siempre se come alguna letra, le falta algo. Eso es una etapa de escritura que se llama silábico-alfabética, que todavía no ha terminado de consolidar. Si yo hago que este niño repita por esa condición, empieza el siguiente año, el primer grado, empezamos por las vocales, pareciera que este niño no aprendió el resto y está en una situación diferente. A veces un mes más de concreción y de práctica y los niños terminan de consolidar esos procesos. Entonces, una calificación no nos da la idea de proceso de aprendizaje, sino casi que decir está bueno o está mal. Y entonces, creo que ese es un punto central de toda esta transformación, que no es sencilla. El tema de evaluación siempre será muy difícil y sabemos que las familias también están como pendientes, porque a las familias les interesa tener niños 10, ¿verdad? Y no les interesa tener niños 5 de 4, aunque a veces no hayan aprendido todo lo que deban aprender. Entonces tenemos que trabajar también bastante con las familias. Entonces, ya para finalizar en estos 7 procesos clave, el último tiene que ver cómo cómo pasamos de unos materiales educativos que regularmente han sido limitados, más cerrados o más rígidos en su metodología, y ahora pasar a múltiples recursos y herramientas pedagógicas. Y aquí quizás lo voy a agrupar como en 3 grandes elementos. Uno, que es lo que está graficado ahí con algunos dibujos, es proponer una serie de zonas de aprendizaje donde tengamos material concreto. Los niños y niñas de la primera infancia y principalmente el primer ciclo, para aprender muchos elementos matemáticos, científicos, de lectoescritura, necesitan material concreto antes de pasar al pensamiento abstracto. Entonces, queremos intencionar que existan tal vez no todas las zonas de aprendizaje, pero sí algunos materiales específicos para aprender matemática, para aprender la comunicación oral y escrita o la experimentación en ciencias. Y a veces no son materiales tan caros o tan complejos. Puede ser material cotidiano. Si nosotros echamos una mirada a esas aulas de parvularia, muchas maestras de parvularia hacen con material reciclado recipientes con piedras, con chibolas, es decir, hacen contadores para sumar y restar con material concreto, aun cuando no es sumamente caro. El principio es tener un material concreto que me ayuda a los aprendizajes de cada una de las habilidades y competencias que vamos a desarrollar en las áreas curriculares y de aprendizaje. El otro punto clave es que todo niño y niña en este país ha recibido una tablet. Entonces, ¿cómo hacemos mejor utilización y aprovechamiento de las aplicaciones que hay, de los recursos audiovisuales que están en esta tablet para promover el aprendizaje? Estamos en una era digital donde aprender a través de estos dispositivos para nosotros se va volviendo cada vez normal, además de que cada niño y niña tiene este tipo de recursos. Y además, se van a estar recibiendo siempre estos materiales. Cuando decimos materiales, son las del paquete escolar que cada niño y niña tendrá. El ejemplo que ven aquí es de primer grado. Van a tener el material que se llama Comunicamos, que es para la comunicación y expresión. Calculemos, que es para todo el razonamiento lógico matemático. El libro de literatura infantil, Crecer leyendo. El libro de expresión artística que se llama Crecer y Crear Juntos, un material de lectoescritura,
y un material de inglés que va a tener lo básico de vocabulario con sus audios. Esto, por ejemplo, es para primer grado. Para segundo y para tercer grado tendríamos el material de lengua, mate y el de ciencia y tecnología. La idea es, poco a poco, que se tengan los recursos de biblioteca de aula, de materiales y recursos incluso reciclables, para que tengamos diversidad de materiales con los cuales desarrollar todas estas experiencias de aprendizaje de las que hemos hablado. Conversando con algunos docentes, me han dicho, mire, pero esto no sucede de la noche a la mañana. Y sí lo sabemos. Principalmente en el primer grado se ha hecho una ruptura de lo que viene haciendo el niño y la niña en la parvularia. Pero en realidad los niños y las niñas, por características humanas, su aprendizaje es a través del juego, su aprendizaje es a través del material concreto. Y en la medida en que los niños y niñas participan, son constructores de su aprendizaje, ellos son parte de ese desarrollo del pensamiento y de esta cultura diferente que estamos tratando de hacer en las aulas, y es cómo hacemos lectores en este país, cómo hacemos tecnólogos en este país, cómo hacemos escritores, cómo hacemos doctores, músicos, si no tenemos experiencias de aprendizaje desde nuestra niñez, donde podamos explorar, hablar, aprender, etcétera, donde las habilidades fundamentales son desarrolladas desde todos nuestros entornos. Entonces, sabemos que no es fácil, que no es por decreto, pero lo que queremos hacer es un llamado a unirse a esta transformación. Seguro que de estos 7 procesos que he mencionado, muchos docentes dirán, yo ya hago algunas de esas actividades así. Yo ya hago esto, yo ya tengo materiales en mi aula. Hemos visitado aulas de segundo y tercer grado donde han cambiado los horarios desde hace mucho tiempo, donde hacen otro tipo de rutinas, donde tienen una biblioteca de aula sumamente agradable, donde los niños y niñas leen todos los días y son aulas comunes y corrientes de nuestros entornos. En ese sentido, estos 7 procesos claves son posibles, no ocurren de la noche a la mañana, pero les invitamos a unirnos a esta transformación. Vamos a ir desarrollando una serie de procesos formativos para el primer ciclo, donde vayamos aprendiendo sobre estos 7 elementos, sobre el currículo, sobre los materiales, y vamos a ir desarrollando durante el año diferentes experiencias de aprendizaje con ustedes. Entonces, docentes, les invitamos a ser parte, a nuestros directores y directoras, les invitamos a que veamos de forma diferente nuestra escuela, que pensemos cómo está nuestra escuela, ver los espacios de aprendizaje para nuestros niños y niñas, y que podamos en todo este contexto dar pasos a una transformación. La transformación de un sistema educativo es con los docentes, junto a los docentes, y nuestra intención es acompañarles, sistematizar las experiencias que están viviendo, mantenernos formando durante cada mes, y que al finalizar este 2023 podamos tener una riqueza de experiencias que nos ayude a aprender mejor a nosotros como docentes, pero también lograr mejores aprendizajes en nuestros niños y en nuestras niñas. Así que es un gusto haber estado conversando sobre estos procesos clave. De aquí en adelante se derivan una serie de formaciones y encuentros virtuales y presenciales, a partir de los cuales vamos a seguir repensando nuestra educación desde esta nueva escuela que queremos construir, transformar. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Link, por habernos explicado esos 7 procesos clave que sin duda van a ser muy importantes
sobre todo para nosotros como docentes al momento de gestionar nuestra aula, hacer un buen uso de los recursos, pero también para generar aprendizajes significativos en nuestros estudiantes. Así que, estimados docentes, cuéntanos qué te han parecido estos procesos claves, en cuáles de estos procesos ves unos retos o nuevas oportunidades para seguir creciendo pedagógicamente. Una vez más, les reiteramos a que sigan pendientes de estos webinarios, de estas conversaciones, donde vamos a tener la participación de otros especialistas para poder seguir platicando sobre estos temas y tener también otros insumos que nos van a servir para la práctica. Hasta la próxima. Pasen un feliz día.